Me llamo Dolores. Tengo 66 años y llevo en las manos marcas que no vienen de la edad, vienen de lo que he soportado en silencio durante toda una vida. Ahora dime una cosa, con toda sinceridad, ¿qué clase de hijo elige complacer a su mujer y darle la espalda a su propia madre cuando más lo necesita? Porque eso fue lo que hizo el mío, y no una sola vez, no por accidente sino en el momento exacto en que mi vida pendía de un hilo. ¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que el amor que diste no tiene a dónde volver? Viví para ver a mis propios hijos preferir el prestigio de una fiesta, el consuelo de una mentira, en lugar del verdadero dolor de la mujer que los crió. Y el más cruel, lo sabían todo. Hoy os voy a contar cómo he llegado aquí, como una madre que lo dio todo. Decidió desaparecer en silencio, sin gritar, sin explicarse, sin dejar rastro. Al final de esta historia, entenderás lo que ocurre cuando quienes aman demasiado. Aprende a quererte al final, porque a veces, para sobrevivir, tenemos que desaparecer. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa: morir. Durante al menos 4 minutos, mi corazón se detuvo y los médicos dijeron que, a efectos prácticos, ya no estaba. Mientras tanto, mis hijos, aquellos a los que llevaba en el regazo y protegía con uñas y dientes, brindaban en la fiesta de mi nuera, riendo, haciendo fotos, como si yo no existiera ya. Fueron advertidos, sabían que estaba entre la vida y la muerte, y aún así, no llegaron. Me desperté solo, intubado, rodeado de máquinas y un silencio que dolía más que cualquier aguja, y fue allí, con ese tubo atascado en la garganta y el corazón cosido, cuando tomé una de esas decisiones que lo cambian todo. Ahora, si alguna vez has sentido un dolor similar, ser olvidado por quienes más quieres, te pido, con toda la humildad del mundo, quédate conmigo hasta el final. Pulsa el botón de me gusta, suscríbete aquí, no para complacerme, sino para mostrar que todavía hay personas que escuchan una historia así con el corazón abierto, porque esta historia es para quienes ya han sido dejados de lado y han tenido que aprender a seguir de pie. Aún así, siempre me despertaba temprano, incluso sin tener un jefe, un hijo pequeño, un marido enfermo. El reloj dentro de mi pecho sigue despertando junto con el sol. Me despierto, corro la cortina, respiro el aire fresco del barrio de Tlaquepaque y voy directamente a la cocina. Mis días son todos iguales y quizá por eso los soporté. Pongo la tetera al fuego, paso el café con calma, lavo la taza antes incluso de usarla. Hay quienes lo llaman soledad, lo llamo supervivencia. Desde que Esteban se fue, hace 10 años, nunca he salido de mi rincón desordenado. Dijo que las mujeres organizadas eran mujeres respetadas, y yo he llevado eso conmigo hasta hoy. Después del café, normalmente limpio lo poco que tengo que limpar. Limpio las esquinas, ajusto los cojines del sofá, pongo música muy baja, algunas rancheras antiguas, solo para compañía. A las 10 camino por la calle hasta la esquina, donde la señora Leti vende los panes más calientes de la región. Nos conocemos desde que nuestros hijos llevaban pantalones cortos. Siempre me pregunta, ¿y los chicos, Dolores, cuándo vendrán a verte? Y yo, con una sonrisa que me traga lo que siento, respondo, están demasiado ocupados. La vida de gente importante, ya sabes cómo es, pero no lo sé, porque no importa cuántos títulos, diplomas y cargos tengan. Recuerdo a los dos con la cara sucia de frijoles y las rodillas rechiradas. Tomás ahora es médico, tiene una oficina preciosa, una bata de laboratorio con un nombre bordado. Se casó con Jimena, una mujer elegante, siempre maquillada, que organiza fiestas como si fuera dueña de un salón. Alejandro, en cambio, es ingeniero, trabaja con ordenadores, vive en Ciudad de México con Paula, más reservado, más frío, pero ella nunca fue grosera, solo distante, y yo, aquí, sentado en mi porche, esperando una visita que solo llega en un día festivo y mira allí,
Al principio seguía escribiéndome: hijo, ¿comemos el domingo? ¿O he preparado tu plato favorito? Siempre respondían con un veamos o un esta semana está ocupada, pero su semana siempre es ajetreada, y el mío siempre está vacío. Cuando una de ellas, las nueras, contesta al teléfono, es solo para decir que los chicos están ocupados o que ya tienen otra cita. A veces pienso que quizá realmente estoy estorbando, que mi presencia me molesta. Me pregunto si hacerse mayor se está convirtiendo en un recordatorio incómodo de dónde vienen. El otro día hice mole de olla, el que le encantaba a Alejandro. Pasé toda la mañana picando las verduras por capricho y esperé, pero nadie venía. Llamé. Nadie contestó. A última hora de la tarde, cené solo, congelé el resto, y me fui a la cama temprano para no pensar demasiado. Hubo una vez que Tomás me dijo, con la manera de ese médico que habla como si lo supiera todo, mamá, deberías buscar un club para mayores. Quedarte en casa no te sirve de nada. Simplemente respondí, pero es en casa donde siento que aún tengo historia. Sonrió amarillo y cambió de tema. ¿Alguna vez has sentido que, poco a poco, te estaban apartando de la vida de las personas que más amas? Como si se volviera transparente, olvidada, invisible incluso para quienes enseñaste a caminar. Saber. Sé que no soy perfecto, sé que he cometido un error, pero lo intenté tanto, y ahora me pregunto, ¿para qué? Permítanme hacer una pausa aquí, porque quizá tú también hayas pasado por algo parecido. ¿Alguna vez te ha ignorado alguien que ha criado con todo el amor del mundo? ¿Te has dado cuenta de que se ha convertido en una obligación al final de la lista de prioridades de quienes una vez te llamaron mi reina? Si esto alguna vez te ha pasado, por favor, comenta aquí. Él escribe: lo he vivido o es verdad. A veces necesitamos ver que no estamos solos en este dolor que no tiene nombre, pero que aprieta el pecho de la misma manera. Volver. Seguí con mi vida con esta rutina de espera. Espera mensaje, espera la conexión, espera un abrazo, espera reconocimiento. Y, por supuesto, no fue así. Me convencí de que me querían a su manera. Esa vida era ajetreada, que las nueras no tenían la culpa, que todo iba a mejorar, pero algo dentro de mí empezó a romperse. No fue nada fácil, fue un crujido lento, una grieta discreta que, día tras día, crecía, y aún así, seguía adelante, en mi papel de madre paciente, de una mujer educada, una anciana que no se interpone, porque nos enseñaron que ser una buena madre es aceptarlo todo, incluso el silencio, pero en el fondo, sabía, en algún momento, ese silencio se convertiría en un grito, aunque nadie escuchara. Y fue en uno de esos domingos vacíos, cuando ni siquiera vibraba el sonido del móvil, cuando algo empezó a cambiar aquí, una molestia, una pregunta que no quería ser silenciada, ¿y si un día desapareciera? ¿Se darían cuenta? Creo que toda madre tiene ese momento en el que se da cuenta de que algo ha cambiado, pero finge no haberlo visto. Empecé a sentirlo en una secuencia de pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que, sumados, dolían más que palabras duras. Mis invitaciones para el almuerzo del domingo empezaron a ser rechazadas con más frecuencia. Primero fue el turno de Tomás, luego la cita de Alejandro, después el dolor de cabeza de Jimena o el dolor de espalda de Paula, siempre alguna disculpa educada, siempre con un tono ensayado, pero por dentro, sentía que me estaban evitando. Una de esas semanas, me enteré por un vecino de que Jimena había preparado una cena preciosa en casa, con flores en los cuencos y esa larga mesa llena de invitados de su familia. Vi las fotos más tarde, en el perfil de su hermana, sin querer. Mis ojos se posaron directamente en la silla que antes era mía, ahora ocupada por una mujer que ni siquiera conocía, y yo estaba allí, solo, comiendo una sopa recalentada. En Navidad, que siempre ha sido mi momento favorito, llegué con mi panetone sencillo y un envoltorio hecho a mano para cada uno. Cuando empezaron a abrir los regalos, me di cuenta de que mi nombre no estaba en ninguno, ni siquiera una multa, ni siquiera un abrazo,
Tomás dijo, se nos olvidó traerlo. Mamá, perdona. Alejandro ni siquiera dijo nada. Me quedé allí, intentando sonreír, con las manos en el regazo, conteniendo las lágrimas. Al final de la noche, escuché a Paula decirle suavemente a Jimena que me estaba pasando con la sal, que ya no era saludable comer como en la época de la abuela, como si mi comida, mi manera, mi tiempo, eran cosas anticuadas. Empecé a notar miradas que intercambiaban cuando hablaba, pausas largas, sonrisas forzadas. Empecé a entender que mi presencia era tolerada, no deseada, pero aún así, me culpaba a mí misma. Pensé, quizá hablo demasiado, quizá están cansados, es solo una fase. Me aferré a estas excusas con uñas y dientes, como alguien que se aferra al borde de un pozo. Un día, reuní valor y fui a visitar a Tomás sin avisar. Preparé galletas de yuca y almidón, como le gustaban de niño, y estaba emocionado. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Jimena abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y dijo, sin abrir más que una grieta, lo siento, Dolores, hoy es solo para amigos cercanos. Me quedé paralizado. Las galletas se me resbalaron un poco en la bolsa que tenía en la mano. No recibí respuesta, solo podía decir, de acuerdo, lo entiendo. Volví a casa despacio, cada paso más pesado que el otro. En casa, abrí la bolsa y me comí una de las galletas justo allí, de pie en la cocina. Estaban fríos, moscas negras, como yo. Esa noche, me miré al espejo y me pregunté, ¿cuándo dejé de ser madre para convertirme en una visitante incómoda? Y lo más difícil de aceptar, es que quizá la respuesta reside en todo lo que me negué a ver, pero algo aún más doloroso estaba a punto de suceder, porque lo que descubrí después, era el principio del fin. Fue en mi cumpleaños número 66 cuando todo se vino abajo para siempre. Ya había aprendido a no crear demasiadas expectativas, pero aún así, preparé un pastel sencillo, de esos de masa blanca con dulce de leche dentro, el mismo que le gustaba a Tomás cuando era pequeño. Puse el mantel de encaje sobre la mesa, me puse mi blusa azul, la que compré en una feria de artesanía, con flores bordadas a mano y esperé hasta que se pusiera el sol, hasta que el sonido de la calle desapareciera, hasta que la vela que iba a encender empezó a doblarse porque era tan suave, sin mensaje, sin enlace, no hay escalones en el pasillo. Fui a la pastelería, compré una porción de tarta en la ventana, volví a casa y canté feliz cumpleaños sola. Me senté en la cocina, miré a la nada y soplé la vela imaginaria. Mientras comía ese bocado seco y empalagoso, me preguntaba cómo alguien llega a este punto de ser olvidado en su propio cumpleaños por los niños que crió con tanto sudor. Días después, Tomás me llamó, dijo que había estado pensando en mi bienestar, que quizá era hora de que considerara un lugar con apoyo médico completo. Sus palabras, como si fuera un mueble viejo, que necesita ser colocado en algún almacén fuera de la vista. Ni siquiera pude responder. Colgué y le dejé llamando en silencio. Luego me senté en el sofá y miré el marco de fotos que aún tenía una foto nuestra en la playa cuando él tenía 8 años, su pelo lleno de arena, y yo sonriendo con ese orgullo tonto de madre que cree que el amor que da es eterno. Pero ahora, parecía que todo había caducado. No era solo la ausencia lo que dolía, fue una falta de respeto, el descarte. Empecé a recordar las veces que me sacrifiqué por ellos sin pensarlo 2 veces. Cuando Tomás quiso comprar el piso en Zapopan, vendí mi casa, la que Esteban y yo empezamos juntos, y entregué la entrada, pensando que garantizaría el futuro de mi hijo. Cuando Alejandro apareció lleno de sueños sobre una startup tecnológica, aunque realmente no entendiera de qué se trataba, le di mi único fondo de pensiones. Mamá, se va a triplicar en 2 años, te lo prometo, dijo. El negocio quebró en 8 meses. Nunca me lo devolvieron, nunca lo mencionaron. Ni siquiera dijeron gracias, solo desaparecieron con mi esfuerzo, como si fuera mi obligación pagar todo. Y yo, como un tonto, me dejé.
¿Por qué una madre hace eso? No, pero ahora empezaba a ver, para ellos, me convertí en una molestia, un nombre guardado en el móvil con el tono de llamada en silencio, un recordatorio que evitaban, una culpa que han aprendido a ignorar. Y no es que quisiera cosas grandes, solo quería que me recordaran, valorado, quizá amado. Pero parece que esto es un lujo para alguien que ha pasado toda su vida siendo una escalera para que otros la suban, pero lo que no sabían es que incluso las escaleras, un día, se cansan de que las pisen, y allí, en ese silencio repugnante de mi cumpleaños olvidado, algo dentro de mí empezó a endurcirse, porque lo que vino después, fue la pajita la que hizo que el vaso se desbordara, y ya no estaba dispuesto a tragar. Fue en un amanecer abafante, uno de esos que el cuerpo no puede encontrar descanso, cuando desperté con una extraña opresión en el pecho, un dolor seco y firme, como si algo me estuviera apretándome dentro, sudaba frío, me temblaban las manos y por un momento pensé que solo estaba nervioso, de esas ansiedades que guardamos y fingimos no sentir, pero entonces volvió el dolor, más fuerte, y supe algo iba mal. Cogí el móvil, con los dedos temblorosos, y llamé a Tomás. Al fin y al cabo, es médico, sabría qué hacer, iba a escucharme, contestó al tercer timbrazo, con esa voz de alguien que quiere cerrar rápido. Mamá, tenemos invitados aquí en casa, es la fiesta de Jimena. ¿Todo bien? ¿Puede ser mañana? Solo pude susurrar. Creo que estoy teniendo algo. Resopló suavemente, como si contuviera su paciencia. Toma una medicina y descansa. Si empeora, avísame. Mañana hablaremos. Cuelga, así de simple. Me quedé allí, sentado en el suelo de la cocina, sudando, con el corazón acelerado y el móvil aún caliente en la mano. Conseguí levantarme y llamar a la puerta de Carmen, mi vecina. Me miró y ni siquiera necesitó explicación. Corrió, cogió la bolsa, llamó al taxi y me llevó al hospital. De camino, mi cuerpo empezó a fallar. Sentí que los ojos se giraban, el sonido se escapaba, borrado. Luego me dijeron que mi corazón se paró 3 veces en la ambulancia. 3 paradas cardíacas, muerte clínica. El médico que me atendió se llamó Alejandro, respondió, y él dijo, ella siempre exagera, vamos mañana. Lo sabían, sabían que estaba entre la vida y la muerte, sabían que podían perderme, y sin embargo, no vinieron. Cuando desperté, estaba intubada, el rascado en la garganta, un tubo dentro de mí y los ojos pesados. Solo Carmen estaba allí, cogiéndome de la mano. No hay flores, sin enlace, sin hijos, solo el sonido de las máquinas y ese olor a hospital que se pega al alma. Miré al techo y sentí que, esta vez, algo dentro de mí había muerto de verdad, y no era el corazón, era la última esperanza, porque ninguna madre merece despertar después de morir, y se dan cuenta de que, aún así, los niños no llegaron, y estoy aquí, abriendo mi corazón, contando mi historia sin filtro, como fue. Si estás escuchando, si te está conmoviendo de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas guardadas aquí, cosas que quizá nadie quiso oír, pero estás aquí, y eso ya me da la fuerza para continuar, porque lo que viene después, fue entonces cuando dejé de esperar, y empecé a planear mi salida, pero no como ellos piensan, porque esta vez, iba a desaparecer, por su propia voluntad. Lo más difícil de quedarse en un hospital no es el dolor, ni las agujas, ni las máquinas, ni el olor a medicina caducada en el aire. Lo peor es el silencio. Ese silencio helado que entra por la ventana, cuelga del techo, se sienta a tu lado y te observa con ojos vacíos. En los días que estuve allí, intubada, magullada y cocido por dentro, fue ese silencio lo que me destruyó más que cualquier bisturí. La enfermera vino, cambió el suero, me bañó, arregló las sábanas. El médico entró, habló en voz baja, miró los exámenes, preguntó si estaba comiendo. Simplemente asentí.
Un día se detuvo al pie de mi cama y dijo con pesar que me cortó el pecho más que los 3 paros cardíacos. Doña Dolores, lo intenté. Llamé a sus hijos varias veces. Nadie respondió, ni siquiera regresaron. Puso su mano en mi hombro y añadió, lo siento. No lloré, simplemente cerré los ojos, como si esto me protegiera de lo que ya sabía, pero que aún no quería aceptar. Carmen, mi vecina, me había traído un cuaderno, uno de esos cuadernos de tapa dura con flores. ¿Para qué escribas, Dolores? A veces, apagarlo ayuda a sanar por dentro. Cogí el lápiz y, con la mano aún débil, escribí en la primera página: si hubiera estado Jimena allí, lo habrían dejado todo. Pero para mí, nadie vino. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, como si tuviera vida, y luego, como alguien que abre un armario lleno de recuerdos, empecé a escribir el resto. Escribí sobre las épocas en que Tomás era pequeño y tenía miedo a la oscuridad, sobre cómo cosía uniformes escolares con tela clara y metía un retallo extra en el bolsillo, solo para asegurarme de que durara más. Escribí sobre el día que Alejandro se cayó de la bici y caminé 15 manzanas con él en mi regazo, porque no tenía dinero para un taxi. Sobre los bocadillos que hice envueltos en servilletas bordadas por mí, con sus iniciales. Escribí sobre fiestas de cumpleaños con papel crepé pegado al techo con cinta americana y refrescos baratos servidos en un vaso de plástico, sobre el olor del arroz con leche que tanto les gustaba, de todo lo que di sin pedir nunca nada a cambio. Cada recuerdo era como una lenta puñalada, y aún así, seguí escribiendo, porque necesitaba ver en papel todo lo que habían olvidado, y quizá, en el fondo, también escribiría para no olvidarme de mí mismo. Pasaron los días y la habitación seguía igual, fría, blanca, vacía. El móvil junto a la cama seguía en silencio. El mundo exterior giraba, pero en mi pequeño universo solo estaba yo, el cuaderno y un dolor que no se veía en los exámenes. Por la noche, miraba a través de la rendija de la cortina a la luz de las farolas de la avenida, y pensé, ¿cómo podemos ser tan necesarios en un tiempo, y tan prescindible en el otro? A veces me preguntaba si había hecho algo tan mal. Amarse demasiado también era una especie de fracaso, pero entonces recordé la mirada de Carmen, la forma en que me cogió de la mano en la ambulancia, cómo ajustó mi almohada sin ninguna obligación, y me di cuenta de que el problema no estaba en mí. El problema era que mis hijos se dejaban envenenar por la comodidad, por el orgullo, por esposas que nunca les gustaba mi sencillez, y ahora, estaba pagando el precio por ser madre con todo lo que tenía. Y si crees que eso fue lo peor, todavía no sabe qué decidí hacer cuando salí de ese hospital, porque fue allí, al fondo de esa fría habitación, donde empezó a nacer una idea peligrosa, silencioso, pero liberador, y cuando la pongo en pie, nada volvería a ser igual que antes. En esa cama de hospital, con el cuerpo débil y el alma destrozada, empecé a viajar dentro de mí mismo. Era como si el silencio de las paredes blancas abriera una puerta dentro de mi cabeza, y recuerdos que creía haber enterrado empezaran a entrar en ella. Me encontré de nuevo en mis 20 años, al comienzo de mi matrimonio con Esteban, en la colonia de Providencia. Vivíamos en alquiler en una chabola de 2 habitaciones, las paredes finas, el suelo agrietado, el techo goteando bajo las lluvias de mayo, pero éramos jóvenes, y teníamos una esperanza obstinada que nos mantenía en pie. Trabajé como costurera en casa, sentado en una silla torcida, con la máquina ruidosa en el regazo y la barriga ya señalando a Tomás. Por la noche, después de recoger las telas, preparaba tortillas para vender temprano por la mañana. Esteban ayudó cuando volvió de su turno, cansado, oliendo a aceite y humo. Soñábamos con comprar nuestra casita pequeña, aunque fuera pequeña, y nunca quedaba nada, pero nunca faltaba amor. Recuerdo como si fuera ayer a Tomás llorando por una zapatilla. Quería un modelo de moda, que sus colegas sí tenían. No podía comprarlo, ni esa semana,
ni el mes siguiente. Me arrodillé frente a él, le sujeté la carita con ambas manos y le dije: hijo, no puedo darte todo, pero puedo enseñarte a lograr lo que quieras, con esfuerzo. En ese momento no lo entendía, lloró más, pero esa noche, cosí hasta que me sangraron los dedos, solo para reunir lo suficiente y darle un modelo similar. Hice que lo imposible encajara en el presupuesto. Alejandro siempre era más callado. Cuando se puso enfermo, no dormí. Una noche, tenía fiebre alta y no teníamos dinero para el médico. Lo sostuve en mi regazo. Con una mano le sacudí la cara y con la otra bordé un vestido de fiesta para un cliente rico que se iba a casar. Recuerdo que al día siguiente el cliente se quejó de que el dobladillo estaba torcido. Me disculpé, no dije que ese dobladillo torcido salvó a mi hijo. Todas estas escenas llegaron como una avalancha mientras miraba el techo del hospital, y lo que dolía más fue saber que esos dos chicos, por quienes entregué incluso mi sueño, mi juventud, mi vida, hoy prefieren ignorar mi dolor antes que enfrentarse a sus esposas. ¿Cómo olvidas a una madre así? ¿Cómo abandonas a alguien que te sostuvo en tus brazos con fiebre y hambre? Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió, no todos de golpe, pero como alguien que enciende una vela en medio de la oscuridad. Pensé, ellos apagaron la luz, pero yo todavía puedo encender la mía, porque incluso con todo este abandono, con todo este silencio, yo seguía vivo, seguía siendo una mujer. Aún podía elegir. Y si has estado aquí escuchándome hasta ahora, quédate un poco más, porque lo que está a punto de pasar es la parte de la historia que nadie esperaba. Ellos tampoco, yo tampoco, y quizá ni siquiera tú. Ese dolor empezó a convertirse en fuerza, y esa fuerza, por silenciosa que fuera, empezó a empujarme hacia mí mismo. Me quedé en el hospital 3 días más, no por elección propia, sino por protocolo. Nadie de mi familia apareció, ni un mensaje, solo Carmen, siempre ella, pasaba al final del día y me traía agua de tamarindo y un abrazo con la mirada. El último día, firmé la baja con una opresión en el pecho, no físico, pero emocional. Sabía que cuando me fuera de allí, nada sería igual que antes, y no era solo por mí, también lo fue para ellos, porque hay cosas que, cuando se rompen, no hacen ruido, pero se rompen por dentro. Llegué a casa, me senté en el sillón, miré a mi alrededor y pensé, esta casa de aquí ya no me reconoce, y quizá yo tampoco pertenezco ya. Fue en ese preciso momento cuando algo empezó a tomar forma, un plan, una decisión, un deseo que mezclaba tristeza y liberación. Y fue entonces cuando decidí, si no notan mi presencia, quizá noten mi ausencia, pero lo que planeaba a continuación no era venganza, era justicia, silencioso, elegante y definitivo. El penúltimo día en el hospital, aún con las marcas moradas en los brazos y la piel fría de las noches sin visita, llamé a Carmen. Se acercó rápido, como siempre, con esa manera de alguien que escucha incluso lo que no decimos. Le cogí la mano y le dije en voz baja, casi en un susurro, amiga, necesito un favor, uno grande. Saqué de mi bolso un papel viejo, doblado 1000 veces, con los números de la cuenta de ahorros que mantenía oculta incluso de mis propios hijos. Era pequeño, pero era mío. El dinero que he ahorrado en los últimos años vendiendo pequeñas costuras por fuera, un dobladillo aquí, un vestido allá, una reparación de última hora, todo guardado en silencio, en silencio. Carmen, ve al banco y retira todo, es todo lo que me queda de mí mismo. Pero me promete una cosa, no se lo digas a nadie, ni siquiera por Tomás, ni siquiera para Alejandro, nadie puede saberlo. Dudó un segundo, pero lo entendió. No fue solo una petición, fue una ruptura. Era el comienzo de un plan que solo yo sabía a dónde me llevaba. Ella volvió horas después con el sobre en su bolso y me lo entregó con delicadeza, como si me devolviera una parte de mi dignidad. Esa noche, tumbado con el sobre escondido bajo la almohada, recibí un mensaje en el móvil. Era de Tomás. Espero que esté mejor.
Iremos allí el domingo. Casi sonreí, casi me lo creí, pero respiré hondo. Abrí la conversación y pulsé el botón de borrar. Sin respuesta, sin enfado, solo cansancio. Ya no iba a suplicar por amor. Ya no aceptaría migajas emocionales de quienes solo aparecen cuando su conciencia les pesa. Siempre fui yo quien se adaptaba, quien cedía, quien esperaba, pero esta vez, no, esta vez, me fui sin hacer ruido, sin dejar una nota, sin mirar atrás, y ya sabes, hay una cosa que nadie nos enseña, que a veces, cortar un lazo que te duele es el mayor acto de amor que puedes tener por ti mismo, porque amar a los demás no puede significar olvidar por completo. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien que decía quererte, pero solo te hacía daño? ¿Alguna vez has sentido que era mejor desaparecer que seguir pidiendo espacio donde no te quieren? Si es así, escribe aquí en los comentarios, te entiendo. Oh, sé cómo es. A veces, solo ver que hay más gente sintiendo lo mismo, nos sentimos menos invisibles. Y aquella noche, con el sobre a mi lado y mi alma extrañamente en paz, supe, cuando salí de ese hospital, no volvería a mi hogar, ni en mi sofá, ni en las tazas que me recordaban a los niños que no volvían. Iba a desaparecer, pero a mi manera, con silencio, con fuerza, y con un plan que ninguno de ellos podría imaginar. Pero lo que no sabía fue que, mientras yo planeaba mi partida, algo en sus vidas también empezó a desmoronarse, y la justicia, incluso sin aviso, ya estaba en camino. Cuando el médico firmó mi alta, el sol golpeaba las rendijas de la ventana y, por primera vez en días, no sentí prisa por volver. Ya no tenía lo que me esperaba, sin cara en la puerta, sin maleta en el coche, sin un abrazo esperándome. Carmen llegó con esa mirada firme que solo tienen quienes han pasado por mucho, sosteniendo un bolso y una respuesta lista: no vas a volver a tu casa, Dolores. Vamos a Tepatitlán, mi hermana te recibe unos días. Y fui, en silencio, con una pequeña bolsa de ropa y el corazón latiendo como si le hubieran operado y nadie ve. El camino parecía más largo de lo que era. Miré las montañas al fondo, los árboles torcidos en los bordes, y pensé, es curioso cómo podemos estar dejando nuestras propias vidas y nadie se da cuenta. La casa de la hermana de Carmen era sencilla, en lo alto de una calle de tierra, olía a leña y a café pasando por la tela, 2 dormitorios, un jardín con pájaros y silencio, pero un silencio diferente al del hospital. Era un silencio tranquilo, caliente, un silencio que no juzgaba, que me permitía sentarme en el porche, mirar al cielo y respirar sin miedo. Hubo 2 días de descanso, 2 días sin teléfono, sin cargas, sin miradas de lástima, y fue allí, en ese intervalo entre lo que era y lo que sería, cuando empecé a entender lo que me esperaba. Ya no dolía como antes, era otro dolor, más profundo, más silencioso, que se asentaba como piedra, el dolor de saber que mis hijos ya no me pertenecían, que el amor que di se agotó, abusó y ahora se desechó como si fuera un plato viejo. No quería seguir persiguiéndome, ya no quería intentar explicar mi valor. Así que una noche, después de cenar, me senté en el escritorio de la habitación prestada, cogí el cuaderno donde había estado escribiendo mis pensamientos y rompí 2 hojas limpias. Con las manos temblorosas, empecé a escribir una carta para Tomás, otro para Alejandro. Escribí con calma, puse fechas, recuerdos, verdades. Les recordaba los días lluviosos cuando vendía pastel en la esquina para pagar las clases particulares del colegio, la vez que rompí mi vestido nuevo para hacer una sábana para la cuna de Alejandro, de la casa que vendí por amor, del fondo de pensiones que entregué con confianza. Hablé de cómo su silencio me mataba poco a poco, sin que se dieran cuenta, de cómo me volvía invisible en fiestas donde se suponía que debía ser la presencia principal. Y entonces escribí lo que nunca pensé que diría: elegiste a tu esposa, de acuerdo, pero sabe que me has perdido. Escribí esto mirando la mesa, y cuando levanté la vista,
vi mi reflejo en el cristal de la ventana. Era una mujer cansada, pero no derrotada. Era alguien que llevaba más que arrugas, llevaba recuerdos que nadie quería conservar. Doblando las cartas, sentí que mis manos se enfriaban, como si esa decisión sellara algo más grande que una despedida. No sabía si lo iban a leer o se destrozarían en el impulso, pero necesitaba escribir, porque más que una advertencia, necesitaba escucharme a mí misma. Fui al balcón. La noche estaba tranquila y el cielo de Tepatitlán parecía un mar de promesas incumplidas. Me senté despacio, con las cartas en el regazo, y dije suavemente, como si entregara un secreto al viento: ahora solo soy Dolores. Ya no soy la madre de nadie. Y al decir eso, no lloré, ni siquiera temblé. Por primera vez en años, sentí una especie de paz que solo llega cuando dejamos de aferrarnos a lo que no vuelve. Pero el mundo tiene una forma curiosa de reaccionar cuando decidimos desaparecer. Y lo que pasó al día siguiente, me mostró que no todo silencio es ausencia. A veces, es solo el comienzo de un ruido fuerte, muy fuerte. A la mañana siguiente, me desperté diferente. El olor a café hecho ya se apoderaba de la casa, y los pájaros hacían ese coro desorganizado en el jardín trasero, sonidos que siempre me conmovían. Pero no ese día. No era tristeza, ni tristeza, era una especie de claridad que me dejaba directamente en la cama, con los ojos abiertos y el pecho firme. Algo dentro de mí se había endurecido. Por primera vez desde que empezó esta herida, no lloré al pensar en mis hijos. No era odio. No, era frío. Un silencio dentro, como el de una puerta que se cierra lentamente, pero que, cuando se cierra, se bloquea desde dentro. Me senté, me puse la ropa más neutra, me até el pelo en un moño sencillo y bajé las escaleras como si ya supiera el camino. Carmen me miró. Notó algo. Eres diferente, Dolores. Sonreí sin mostrar los dientes. Estoy listo. Me senté en la mesa. Comí 2 tostadas secas, insípidas, y allí, mientras removía el café con la cuchara oxidada, mi plan estaba completamente trazado. No iba a enfrentarme a nadie, ni gritando, ni exigiendo reparaciones. No iba a llorar delante de ellos otra vez. ¿Qué iba a hacer? Era desaparecer. Así de simple. Deja solo las cartas y el silencio. Dejar que la ausencia ocupara el espacio que una vez fue mío. Le pregunté a la hermana de Carmen si podía usar el teléfono fijo. Ella asintió y me hizo sentir tranquilo. Llamé a 3 personas. 3 mujeres de tiempos antiguos. Doña Mercedes, que me ayudó a vender vestidos en el centro. Violeta, vecina de Guadalajara que ahora tenía una pequeña posada en San Luis Potosí. Y, finalmente, Consuelo, mi prima lejana, que había vivido en Mérida desde su matrimonio. Nunca fuimos íntimos, pero ella siempre me decía en sus cartas de Navidad: si alguna vez quieres huir, ven aquí. Aquí hay una hamaca en el balcón y pan caliente cada mañana. Llamado. Su voz me abrazó al otro lado de la línea como si no hubiera pasado el tiempo. Cuando le conté solo la mitad de lo que había vivido, respondió sin pensar: ven, Dolores. Aquí empieza de nuevo. Colgué el teléfono con las manos aún temblando, pero el corazón, firme, sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, me iba, pero antes de que te vayas, tenía una última cosa que hacer, algo que debía hacerse en persona, como un cierre digno a una larga carta. Y mira, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale a me gusta a este video y suscríbete aquí al canal. Puede parecer un simple clic, pero para quienes están contando su propio dolor, marca más diferencia de lo que crees. Volví a la habitación, doblé la ropa, pocas cabían en una bolsa, metí las cartas en sobres, escribí los nombres con mi letra temblorosa: Tomás, Alejandro, y guardé algo más con ellos, una fotografía. Los 4, aún pequeños, frente a la primera casa, yo con el delantal de lunares, Esteban sonriendo de reojo. Se la di a Carmen. Le pedí que dejara las cartas en mi antigua casa de Guadalajara,
sin llamar, simplemente empujando la puerta. Ella asintió. Te echaremos de menos, Dolores. Le cogí la mano y le dije, desaparecer es lo que siempre he hecho en sus vidas. Ahora sí que lo van a sentir de verdad. Al final de esa tarde, compré mi billete para Mérida, autobús nocturno. 42 horas en la carretera, no me importaba, cada kilómetro sería un cable cortado, en cada parada, un trozo de vida antigua quedando atrás. Pero, antes de subir a ese autobús, todavía tenía que mirar a alguien a los ojos. No fue una despedida, era algo que tenía que ocurrir, una última aparición, una despedida sin palabras, pero llena de significado, y así fue como, con la bolsa al hombro y el valor en las piernas, caminé hacia la dirección de Jimena. Sí, ella. Porque si alguien necesitara verme, era ella, pero lo que pasó en esa puerta, todo cambió, y me mostró que mi ausencia ya había empezado a hacer más ruido que mi presencia jamás. Llegué frente al edificio donde viví más de 20 años como alguien que pisa un terreno que ya no reconoce. Era temprano por la tarde, las luces de los farolos parpadeaban y la puerta, medio oxidada, seguía haciendo el mismo ruido agudo al abrirse. Carmen me acompañó en silencio, respetando cada paso que daba como si supiera que ese camino era mío, solo mío. El vecino del segundo piso nos vio subir, pero no me saludó, miró extrañamente, como si viera un fantasma, y quizá lo fue, ya no era esa mujer que salía con bolsas del mercado y una sonrisa en la cara, yo era diferente, uno que volvió solo para despedirse de la última sombra de la vieja vida. El apartamento estaba cerrado con llave, pero la llave seguía conmigo. Al girar la cerradura, sentí como si estuviera abriendo una caja de recuerdos y fantasmas. El olor seguía siendo el mismo, café envejecido, paño de suelo húmedo y soledad. Entré despacio, cada rincón parecía mirarme, preguntarme, ¿de verdad te vas? Respondí con silencio. Fui directamente a la habitación. Detrás del armario, entre la pared y el fondo de madera suelta, estaba la pequeña caja que escondí durante casi 3 décadas. Me lo quité con cuidado. Dentro, encontré todo lo que realmente importaba: fotos mías con Esteban sonriendo al borde del mar, tarjetas del Día de la Madre con letra torcida de niños, notas garabateadas que decían te quiero, mamita, dibujos de Tomás y Alejandro de cuando aún me veían como el centro del mundo, y cartas, cartas que les he escrito a lo largo de los años, pero nunca envié. Algunos en cumpleaños, otros como excusas, algunos simplemente desahogándose lo que el orgullo o la vergüenza me impedían decir en voz alta. Leí uno justo ahí, sentado al borde de la cama: mis hijos, si alguna vez desaparezco, sabed que he estado entero hasta donde he podido, pero nadie soportará suplicar amor para siempre. Junto a la puerta, encontré una nota del conserje, garabateada en un papel de panadería: Doña Dolores, sus hijos vinieron aquí ayer. Dijeron que estaban preocupados. Lo leí con una sonrisa breve. ¿Preocupado? ¿Ahora mismo? Por fin sintieron mi ausencia, pero su preocupación llegó demasiado tarde, y como casi todo lo que salió de ellos, no fue por mí, fue por una conciencia pesada. Solo llevé lo esencial: mis documentos, la caja, ropa cómoda, el collar que me regaló Esteban en nuestra primera Navidad juntos. El resto, izquierda, el sillón donde lloraba escondido tantas noches, la radio que me hacía compañía los domingos vacíos, los tarros de plástico con tapas cambiados que mantenía por costumbre, como si la vida siempre fuera una reutilización de lo que ya no sirve. Todo eso permanecía, no por enfado, sino porque ya no era mi lugar, ya no formaba parte de quien era. En la cocina, miré alrededor una última vez. Toqué la mesa donde tantas veces había esperado a visitantes que nunca llegaban. Y justo ahí, sin avisar, me susurré a mí mismo: no me van a encontrar, no esta vez. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, respira hondo, porque lo que está a punto de pasar es el tipo de cosas que lo cambian todo.
porque hay momentos en la vida en los que no es la ira lo que nos hace actuar, es silencio, y lo que dejé en esa casa, era solo la sombra de quien era, la mujer que se fue de allí, era otro. ¿Pero realmente estaban preparados para conocer a esta nueva Dolores? ¿O es demasiado tarde? Al regresar de mi antigua casa, el sol ya había descendido entre las montañas, y el cielo de Tepatitlán estaba pintado de un naranja que solo el interior puede ofrecer. En el asiento del autobús, el silencio venía tanto de fuera como de dentro. Carmen me miró por el retrovisor del conductor con ese cuidado silencioso que solo pueden ofrecer quienes aman sin lazos de sangre. Cuando paramos a tomar un café en una pequeña tienda de la carretera, se acercó despacio, con la taza temblando en la mano. Nos sentamos en un banco de madera y ella respiró hondo. Dolores, hay algo que necesito decirte, y debería habértelo dicho hace mucho tiempo, solo esperaba con ganas. Sabía que venían cosas malas. El corazón, incluso remendado, sigue persiendo. Carmen bajó la voz y dijo que, meses antes, había estado en una cafetería de Guadalajara con una amiga cuando accidentalmente escuchó la voz de Jimena. Estaba con otras dos mujeres, una de ellas Paula. Carmen lo reconoció al instante. Jimena dijo riendo, la anciana es dramática, vive haciéndose la víctima, entra donde no la llaman, no sé cómo Tomás no la ha metido aún en una residencia. Paula se rió y respondió, le encantan las enfermedades. Apuesto a que ese último dolor en el pecho era solo para llamar la atención. Cerré los ojos, no para llorar, pero no dejar que esas palabras caigan sobre mí como veneno. Carmen me pidió perdón, dijo que no sabía si debía contarlo, que tenía miedo de hacerme aún más daño. Le tomé la mano, muy firmemente. Lo hiciste bien, el dolor de la verdad es mejor que la mentira que consuela. Allí, en ese banco de madera, entendí algo que quizá duele más que todo, no perdí a mis hijos por el tiempo, la distancia o la falta de amor. Los perdí ante las mujeres que eligieron, mujeres que me veían como un obstáculo, como una molestia, y peor aún, era darme cuenta de que me lo permitían, que miraba, eso lo permitían. Tomás, que antes dormía sobre mi pecho por miedo a la oscuridad, ahora permitía que su esposa me llamara dramático. Alejandro, a quien había cuidado en noches febriles con paños mojados y ojos atentos, ahora guardaba silencio cuando se burlaban de mi dolor. Esa fue la puerta que se cerró de una vez por todas dentro de mí. A veces pienso, ¿cómo es que dos mujeres que ni siquiera me conocían bien lograron quitarme lo más sagrado? Y la respuesta es dura pero clara, porque lo dejaron. Porque, en el fondo, puede ser más fácil empujarme a un rincón que enfrentarme a la incomodidad de defenderme. Eso es todo. Esto es imperdonable. Saber, hay recuerdos que no podemos borrar, por mucho que lo intentemos. Un olor, un sonido, una frase dicha en el lugar equivocado, se quedan, pegados como polvo viejo en la esquina del armario. Y quería preguntarte, ¿me estás escuchando? ¿Tienes algún recuerdo así? ¿Algo que nunca abandonó tu cabeza? ¿Un momento que te marcó de una manera que nadie entiende? Si tienes, compártelo aquí en los comentarios. Dime, aunque sea solo para desahogarme. A veces, escribir ayuda a soltar lo que el alma ha guardado durante demasiado tiempo. Volvimos a casa de la hermana de Carmen en silencio. No dije ni una palabra más esa noche. Me tumbé en la hamaca del balcón y miré el cielo oscuro. Ya no pensaba en mis hijos como parte de mí, los consideraba parte de una historia antigua, que terminó sin previo aviso. Pero antes de dejar esta ciudad, aún tenía que hacer una última cosa, algo que no implicara dolor, ni confrontación. Pero eso dejaría una huella tan profunda, que nunca olvidarían, porque hay ausencias que pesan más que cualquier presencia, y el mío, empezaba a doler. La cafetería en Zapopan era pequeña, en la esquina, con sillas de hierro forjado y el olor a pan dulce en el aire. Fui allí con pasos firmes y un alma ligera, como si no esperara nada más, ni dolor ni reparación. Carmen me acompañó hasta la puerta, pero le pedí que me dejara en paz. Si algo sale mal,
Llámame, dijo. Simplemente asentí. Pero en el fondo, sabía que nada iba a salir mal. Lo que había que romperse llevaba mucho tiempo hecho pedazos. Entro. Tomás y Alejandro ya estaban allí, los dos sentados uno al lado del otro, como si fueran los mismos chicos que yo jugaba al escondite en el salón de casa, pero ahora llevaban relojes caros, apariencia baja y una ansiedad disfrazada de pose. Me senté frente a ellos. No dijo nada, solo he mirado. Tomás fue el primero en hablar. Mamá, estábamos preocupados. El conserje dijo que apareciste en el edificio y luego desapareciste otra vez. Estamos intentando entenderlo. Alejandro, siempre más contenido, añadió, nadie quiere hacerte daño. Quizá nos hemos distanciado, pero tú también. Se fue. Oír eso fue como tragar una piedra. Alejarse, yo, que pasé años enviando mensajes, esperando una llamada, preparando la comida para cualquiera, pero no respondí. No iba a usar mi tiempo justificándome. Ya era demasiado tarde para discutir quién dejó a quién primero. Respiré hondo, cogí mi bolso, saqué 2 sobres, uno llamado Tomás, otro con los de Alejandro. Los puse a ambos sobre la mesa. Sus ojos seguían mis gestos como si ya supieran que esto era más que papel. Lo leí en casa, dije. Eso es todo lo que tengo que decir. Tomás frunció el ceño. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hablas ahora? Mamá, estamos aquí, venimos. Bajé la mirada un momento, y luego levanté la mirada lentamente, mirando a los de ellos. Siempre has preferido la comodidad de no escuchar. Sigue así. Era como tirar un espejo al suelo. Los dos guardaron silencio. El sonido de las tazas sobre la encimera sonaba más fuerte. El camarero que pasaba por allí aminoró el paso. Los clientes fingían leer periódicos, pero los ojos, todos los ojos estaban puestos en nosotros, porque incluso sin entender, todos allí lo sentían. Era el fin de algo grande. Me levanté de la silla con la misma serenidad con la que entré. Cogí mi bolso, me ajusté el abrigo sobre los hombros y caminé hacia la puerta sin girarme. No necesitaba mirar para saber que los dos estaban allí, inmóviles, con el peso de esos sobres en las manos y el sabor amargo de lo que no se había dicho. Afuera, el viento soplaba débilmente. La acera estaba cubierta de hojas secas. Carmen paró el coche y, cuando me vio salir, abrió la puerta del copiloto en silencio. Entré, me abroché el cinturón y simplemente dije, vamos. Por el retrovisor, vi el café alejándose, pero no dejé lágrimas, ni ira, solo dejé lo que quedaba de una madre que lo intentó hasta el final. Y ellos, ¿qué se quedan con los periódicos, con los recuerdos, con vacío? Pero una cosa seguía inquietándome, una sombra, un susurro que persistía en el fondo de mi mente. Algo que necesitaba saber antes de irme para siempre, porque a veces, el silencio no responde a todo, y la verdad, seguía esperándome en Mérida. La estación de autobuses de Guadalajara estaba tan bulliciosa como siempre, niños corriendo, vendedores gritando los nombres de las ciudades, maletas arrastrándose por el suelo como cadenas ligeras, pero para mí, todo estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía venir del interior del cofre, de ese lugar donde antes latía la esperanza. Fui al mostrador y pedí un billete de ida a Mérida. La chica me miró con curiosidad, una dama sola, 2 bolsas sencillas, ojos firmes y expresión serena. ¿Primera o segunda clase?, preguntó. La que se aleja más del regreso, respondí. Sonrió, sin entenderlo, y me entregó la nota. Antes de subir al autobús, aún me quedaba una última misión. Le entregué a Carmen un sobre grueso. Dentro había las llaves de mi antiguo apartamento, un simple poder notarial y una copia de una carta de donación. Había dejado todo lo que quedaba allí: muebles, ropa, utensilios, lo que aún tuviera algún valor a una organización de ancianas en situaciones de deterioro. Fue Carmen quien me presentó a esta entidad. Decía que cuidaban con amor a las mujeres olvidadas por sus familias,
como yo. Me pareció justo que mis cosas sirvan a quienes aún quieren vivir. Es el final de una historia, Carmen, dije. Me abrazó con fuerza, pero sin palabras. Solo los ojos lo decían todo. Cuídate, Lola. Usó mi nuevo nombre, sonreír. Ahora solo soy Lola. Dolores se quedó atrás. Subí al autobús con el corazón tranquilo. Me senté en la ventana, asiento 22. A mi lado, una señora de pelo muy blanco y voz dulce ajustaba una bolsa en su regazo. ¿A dónde vas, hija mía?, preguntó, con esa vieja forma de llamar a todas las mujeres hija. Respiré hondo. Por Mérida, sonrió. Yo también. Voy a visitar a mi nieta. Hubo una pausa, luego añadió. ¿Y tu nombre? Por un segundo dudé. Era la primera vez que alguien me preguntaba eso sin añadir. ¿De quién es la madre? Y entonces, con la calma de quien acaba de renacer, respondí, me llamo Lola, y voy a empezar de nuevo. El camino se abrió ante mí como un libro en blanco. Cuando el autobús aceleró, miré atrás una última vez, no por el pasado, sino por su peso, y sentí que, por fin, era ligero, pero en el fondo, aún no lo sabía, que mi desaparición no iba a pasar desapercibida tanto tiempo. Algo se acercaba. Algo que ninguno de ellos esperaba, ni siquiera yo. La noticia cayó como una piedra en un lago tranquilo. Alejandro fue el primero en abrir la carta. Leyó sentado en la mesa de la cocina, donde Paula ponía los platos de la cena sin ni siquiera mirarle. Cuando llegó a la última línea, hoy he decidido dejar la tumba que cavaste para mí con silencio y disculpas. Su mano tembló tanto que el papel cayó al suelo. Cogió el móvil inmediatamente. Tomás, la carta. ¿Lo has leído? La voz del hermano sonó tensa. Sí, voy a su casa ahora. Alejandro ni siquiera respondió. Ya estaba cogiendo las llaves del coche. Tomás llegó primero al edificio antiguo. El conserje lo reconoció y señaló con la barbilla. Ella vino aquí hace unos días. Se llevó algunas cosas. Después, nada. Subió corriendo las escaleras. La puerta estaba sin cerrar con llave. El apartamento está equipado con vacío. La nevera se apagó. Los armarios abiertos. Las ollas se habían ido. Incluso el viejo sillón, donde leía los periódicos antiguos, había desaparecido. En el suelo, una fina capa de polvo denunciaba el reciente abandono. Era como si se hubiera evaporado, y solo dejó el eco de lo que fue. Alejandro llegó minutos después. Entró jadeando. Encontró a su hermano sentado en el borde de la ventana, con la mirada perdida. «De verdad se ha ido», dijo Tomás, «y se llevó todo lo que era suyo, menos el dolor», añadió Alejandro. Guardaron silencio un momento, hasta que Tomás se levantó con impulso. «Vamos a casa de Carmen. Ella lo sabe. Ella debe saberlo». Llamaron fuerte a la puerta. Carmen tardó mucho en responder. Cuando lo abrió, tenía un delantal manchado de harina y la cara cerrada. No se inmutó al verlos allí. «Se ha ido», dijo antes de que siquiera preguntaran, y me pidió que no dijera dónde. Lo pidió con lágrimas en los ojos y la voz más firme que he escuchado en mi vida. «¿Y sabes qué? Lo respetaré», insistió Tomás, intentando pasar su voz por encima de la de ella. «Carmen, por favor, necesitamos saberlo». Carmen simplemente negó con la cabeza. «Ahora tienes que aprender a vivir sin saber». De la misma manera que vivió tanto tiempo sin ser vista. Volvieron al coche en silencio. Alejandro entró primero. Paula le esperaba en el asiento del copiloto. Lloró suavemente, ocultando su rostro con las manos. «Nunca pensé que ella pudo desaparecer». Alejandro no respondió. Miró por la ventana, con los ojos llorosos, y murmuró, más para sí mismo que para ella: «Perdimos a nuestra madre», y ni siquiera se dio cuenta. Tomás se subió al coche enseguida. A su lado, Jimena tenía los brazos cruzados y el rostro tenso. «Está montando drama», dijo. «No durará mucho escondida». Tomás no respondió. Acababa de arrancar el coche, pero tardó un rato en arrancar. La mano temblaba sobre el volante. El móvil vibró en su regazo, pero no había a quien llamar.
Ninguna llamada respondía. Y mira, hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Si sientes esta presión conmigo, me gusta este video y suscríbete. No es solo una historia, es un espejo, y a veces, todo lo que alguien necesita es verse a sí mismo dentro de un arrebato. Esa noche, en dos coches separados, dos hombres regresaron a sus casas con un vacío que ningún lujo llena, con un silencio que ya no venía de la madre, era de ellos. Un silencio que respondía a todo, pero lo que aún no sabían, es solo que el mundo gira, y cargos de vida con intereses. Llegué a Mérida antes de que saliera completamente el sol. El cielo estaba despejado, del color del agua tibia y la brisa soplaba de forma diferente, pausada, sin pesar. Bajé del autobús con una maleta pequeña y el corazón apretado pero firme. Consuelo me esperaba en la estación de autobuses con un cartel escrito Lola, como si fuera un juego de niños. Abrió los brazos y me abrazó como si el tiempo entre nosotras nunca hubiera existido. Ya estás en casa, dijo, y fue allí, en ese simple abrazo, donde mi alma comenzó a respirar de nuevo. En los primeros días, apenas hablaba, dormía mucho, comía poco, el cuerpo necesitaba silencio más que comida. Consuelo lo entendió, me dejó en el jardín, entre las gallinas y los olores a especias, con un paño en el regazo y una silla de madera. A veces, pasaba por allí y simplemente decía, hoy es un buen día para empezar de nuevo, y sonreí, sin prisa por responder. Poco a poco, fui ganando ritmo. Aprendí a hacer encaje yucatán de una señora llamada Tere, que tenía dedos finos y ojos agudos. Dijo que el hilo tenía que seguir esa sensación, no sirve de nada coser enfado, porque la flor no crece torcida. Empecé a ayudar en el mercado de la plaza, vendiendo toallas bordadas, especias y jabones caseros. Los vecinos me llamaban Doña Lola y nadie allí preguntó de dónde venía. Nadie quería saber quién había sido. Allí, yo era solo una mujer con las manos gastadas y una pequeña sonrisa. Por las tardes, tomábamos café con pastel de maíz y nos reíamos de viejas historias. Un día, Consuelo me miró fijamente a los ojos y dijo, has florecido, primo, incluso después de todo. Esto es un milagro. Respiré hondo, miré al cielo y respondí, no fue un milagro, fue una elección. Pero a veces, cuando la noche caía más tranquila, soñaba con los chicos, con sus vocecillas, corriendo por el jardín pidiendo más pan de cada día. Se despertó con los ojos húmedos. Pasaba unos minutos allí, en la oscuridad, intentando recordar si había hecho todo bien, pero luego me levanté, calenté el café y fui al jardín. Un día, planté una plántula de bugambilla, la flor favorita de Esteban, y le hablé en voz baja, vas a florecer, igual que yo, saber. Hay recuerdos que no borramos, pero aprendemos a guardar silencio, se quedan allí, como un retrato en la pared, forman parte de ello, pero ya no duelen como antes. Y quería decirte, si has llegado hasta aquí conmigo, es porque hay una parte de ti que lo entiende, así que quédate un poco más, porque lo que viene después, es el momento que lo puso todo patas arriba, porque cuando menos lo esperamos, el pasado llama a la puerta, y a veces, viene de lejos. Habían pasado 2 meses desde que me fui y mientras bordaba flores en las telas de la feria o barrido hojas en el jardín de Consuelo, el mundo exterior empezó a sentir el peso de mi silencio. Fue en una mañana cualquiera cuando Tomás recibió el sobre. Estaba en casa, tomando un café con Jimena que se quejaba del azúcar en su leche cuando sonó el timbre. El portero trajo el sobre marrón, sin remitente, con solo su nombre escrito a mano, con una letra que conocía bien. Dentro, una copia de la escritura de donación del apartamento. Nada más era suyo, nada más pertenecía a Alejandro. Había dado todo lo que quedaba: paredes, vajilla, sartenes, ese frigorífico ruidoso a una organizaciones no gubernamentales que cuida de mujeres como yo, mujeres que antes eran olvidadas por dentro,
antes de ser olvidadas por fuera, pero lo que realmente hizo temblar a Thomas no fue el documento, era la foto que venía con ella. En él, aparecí con un grupo de damas, todas con vestidos de flores, sentadas en círculo, riendo. En la parte inferior, un tendedero con toallas de colores. En la parte inferior de la imagen, un pie de foto manuscrito, aquí, soy bienvenido. Thomas lo leyó en silencio, luego lo leyó de nuevo, y por primera vez, sintió algo que no conocía, un vacío sin nombre, un vacío que ninguna justificación podría cubrir. Alejandro, al enterarse del sobre, corrió al banco. Intentó acceder a la antigua cuenta que tenía a mi nombre, bajo ese poder notarial que un día le di con tanto cariño, pero todo había sido cerrado. La cuenta fue cerrada por la propia titular. Señor, dijo el gerente. Aún así, intentó discutir. Soy un hijo, tenía autorización, pero ahora, ya no había más. Dejando el asiento, se sentó en el coche con las manos en el volante, quieto. Paula llamó, preguntando dónde estaba. Él respondió solo, demasiado tarde. Jimena, cuando se enteró de todo, reaccionó con sarcasmo. Solo quiere crear drama, volverá, se inventará alguna excusa para la salud. Pero los días pasaron, las semanas también, y yo, no volví. En la misa del domingo siguiente, Alejandro entró en la parroquia del barrio sin Paula, se sentó en un banco del medio, como hacía de niño, junto a su padre, pero esta vez, estaba solo. Cuando el sacerdote pidió oraciones por los que se habían ido, Alejandro bajó la cabeza, cerró los ojos, y por primera vez, rezó por una madre que aún estuviera viva, sino que perdieron para siempre. La vida a veces enseña tarde, pero cuando enseña, enseña sin piedad, y lo que estaban a punto de descubrir, ¿es eso perder el amor de una madre? Es un tipo de muerte que no tiene enterramiento. Hoy me desperté con el sonido de los pájaros en la ventana y el olor a masa de maíz horneándose en el horno de Consuelo. Preparé mi propio café, con calma. Puse un poco de canela, simplemente porque me apetecía. Me senté en el porche con mi diario en el regazo, este cuaderno azul que me dio nada más llegar, diciendo, escribe, Lola, tienes muchas historias guardadas dentro. Al principio, mis manos temblaban y las palabras salían tristes, pero ahora se van con otra fuerza. Hoy escribí así, hoy he cocinado para mí, y disfruté de mi compañía. Nunca imaginé que la libertad sabría a guacamole hecho por mí, sin que nadie criticara el condimento. Ya no hay culpa, ya no hace falta que me explique. Cuando camino hacia la feria, la gente me saluda con una sonrisa. Cuando vuelvo a casa, me siento a la sombra de las bugambillas que planté y hablo con ella como si fueran personas. Digo, estás guapísima. ¿Ves? Casi tan terco como yo. No me enfado con ellos. Ya no más, solo siento claridad. Una lucidez suave, como el agua de un río tras la lluvia. Fueron 66 años siendo todo para los demás. Madre, esposa, muleta, hombro, escudo, pared. Y ahora solo soy una mujer, solo Dolores, o mejor dicho, solo Lola, y eso es suficiente para mí. A veces, me pregunto si piensan en mí. Esas cartas se leen de nuevo. ¿Recuerdas cómo ponía el arroz o cómo cantaba suavemente mientras hacía la colada? Pero estos pensamientos van y vienen. Ya no los sostengo, no corro tras él. Porque por primera vez, no estoy suplicando ser amado, me quiero, simplemente soy así, con mis silencios, mi pelo blanco, mi historia de retallos. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Aún falta un último detalle en esta historia, algo que nadie imaginaba, y cuando eso ocurre, incluso el silencio hará ruido. Hoy, mientras escribía en mi diario, hice algo diferente. Cogí una hoja nueva, sin líneas, y escribí una carta sin remitente. No se suponía que se enviara, era solo por decir. Tomás, Alejandro, los quería más que a mí mismo, por eso tuve que irme, que recordara quién era antes de ser solo tu madre. Elegiste el ruido de la fiesta, los aplausos,
la comodidad de las apariencias. Elegí el silencio, pero dentro de ella, encontré mi vida, mi paz. Guardaba esta carta doblada entre las páginas del cuaderno, como alguien que planta una semilla que nadie necesita ver florecer para saber que existe. Hoy, sentado aquí en la plaza central de Mérida, con mi vestido ligero ondeando al viento y el olor a churros en el aire, veo a niños corriendo. Uno de ellos me mira y sonríe. Yo correspondo. Es una pequeña pero completa alegría. Y así soy ahora, completo, porque todo lo que me arrebataron, el tiempo me lo devolvió con más calma, no con ruido. Justamente, he aprendido que ser olvidado no es el final, sino el comienzo de recordarte a ti mismo. Que el amor que nos niegan fuera puede florecer por dentro, si sabemos cómo regar. La vida, mis amores, tiene una forma extraña de enseñar. Primero duele, luego muestra por qué, y la mayor lección que saco es esta: no estamos obligados a seguir donde no somos amados. No siempre puedes volver atrás, pero siempre puedes cambiar de dirección. Cambié, y con eso, me encontré de nuevo. La libertad no venía acompañada de gritos ni de venganza. Llegó con la dignidad de alguien que se levanta, se seca las lágrimas y elige no suplicar más. Porque amar no es borrarse a uno mismo, es encender lo que el mundo ha intentado borrar en ti. Si te has quedado conmigo hasta ahora, te lo agradezco de corazón. Fue bueno no contar esta historia solo. Era como abrir una ventana después de años de tenerla cerrada. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Si este video te ha tocado, deja un me gusta, es como un abrazo silencioso que calienta este pequeño rincón aquí. Y si quieres volver por otro café, otro arrebato, otra historia que viene de abajo, se suscribe al canal. Aquí siempre habrá un lugar en el balcón, esperándote. Dime desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.